Comienza Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde. Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Bienvenido a este nuevo programa de Tu cura en las ondas, Pater Ugalde, que lo puedes encontrar, ya sabes, aquí quincenalmente, 12:30, 1:30. Aquí estamos contigo, estupendamente. Luego ya sabes que lo puedes encontrar en cualquier plataforma. Incluso puedes interactuar con nosotros, sugerir, preguntar y reenviarlo muchas veces, ¿no? Hoy espero que el programa te guste tanto como a mí, porque me he terminado un libro que me ha encantado. Pero me ha encantado, luego te digo el título. Y entonces el libro se basa en esta pregunta, ¿vale? ¿Qué es lo que hacía que los romanos en los primeros siglos se convirtieran al cristianismo? Porque era una sociedad absolutamente cómoda, muy pragmática, de andar por casa, con muchas facilidades. Y sin embargo lo que hacían los romanos era convertirse a una religión bastante más complicada, en el cual, digamos, moralmente mucho más exigente, más restrictiva. Y entonces la pregunta es por qué se iban de una mentalidad tan abierta, como es una mentalidad politeísta, a una mentalidad monoteísta. De un todo vale en la moral, absolutamente todo, a practicar solo un mandato, ¿no? Que es el amor a Dios y al prójimo. Y entonces este libro histórico, basado en fuentes y en cartas y en documentos de los primeros cristianos, se dedica a responder esa pregunta. Y eso es lo que vamos a ver. Puede ser, no lo sé, que mires hacia atrás, hacia el origen del cristianismo, y te parezca todo relativamente sencillo, o relativamente sabido, o trillado, ¿no? Por el cual puedas entender que los primeros cristianos pues lo pasaron muy mal, y sin más, pues la gente se convertía. Pero tienes que pensar, y aquí empieza como la faena, el jaleo, digamos, ¿no? Que la sociedad, el romano medio, el romano normalito, vivía muy acomodadamente. Es verdad que la sociedad estaba muy jerarquizada, muy compartimentada, digamos, los estratos sociales. Era muy difícil pasar de un estrato a otro, pero vamos, era una sociedad que tenía un nivel bastante alto. Por supuesto que había una mínima parte de la gente que era muy pobre, muy rica, y luego había una masa enorme de un 90 y tantos % que vivía, bueno, pues como podía ser en los primeros siglos, pero aún así vivían mucho mejor que muchísima gente, ¿no? Y entonces, además de, digamos, lo material en una buena ciudad, ¿no? Con baños, con foro, con aseos públicos y con duchas públicas y con todas estas... Bueno, el nivel era alto, era bueno. Luego, a nivel de religión, tienes que pensar que eran politeístas, que tenían un montón de divinidades. Además, un montón de divinidades bastante atractivas. Por ejemplo, tenemos a Venus o Eros, el griego, el dios griego, que es la diosa del amor. Ya sabes, el amor, pero el amor, la Venus tenía sacerdotisas, más interesante todavía, ¿verdad? Sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución divina. Y entonces eran, mira, así de claro, eran prostitutas que con jijijaja y decían que, bueno, ya está, ¿no? Que eran las sacerdotisas de Venus. Entonces, parece como fácil esa religión, ¿no? Así a bote pronto parece bastante fácil y que va a tener muchos adeptos. Luego tenía el dios Marte, el dios de la guerra, el cual si tenía ganas de invadir al otro o tenía ganas de conquistar lo que fuera, ya tenía un dios que le iba a facilitar el tema de la guerra, ¿no? O sea, si uno había nacido por naturaleza, era un poco ambicioso, pues ya tenía al dios Marte que le iba a echar un capote, ¿no? A echar ahí a quien se le pusiera por delante.
Tenían a Plutón, que era el del inframundo, en el que le podían rezar para acabar bien por ahí, ¿no? En el caso de muerte, pues uno acababa por ahí bien colocado. Eh, bueno, era una religión muy elitista, una sociedad muy elitista, que efectivamente, como he dicho, era muy difícil pasar de un estado o de, ¿no? De un estado social a otro, pero aún así, vamos, la gente estaba a gusto, ¿no? Luego tenía el prurito, que es verdad, que Roma era el centro del mundo, o sea, el punto de orgullo, ¿no? Ser romano, allí, en cualquier capital, o sea, no solo en Roma, sino en cualquier ciudad romana, por toda Europa y por toda África, pues tenía el prurito de que era romano, ¿no? Ni más ni menos. Y sin embargo, frente a esto, que es todo facilidades, todo bondades, ¿no? Podías hacer lo que te daba la gana, y sobre todo si eres pater familias, te podías casar varias veces, podías divorciarte otras tantas, legalmente, o sea, no tenías ningún problema en casarte, descasarte, tener esclavos, ¿no? Y tratar a los esclavos como te diera la santísima gana. Podías, con los hijos, si no te venían bien, los podías tirar al Tíber, los podías tirar al río, los podías deshacerte de ellos sin ningún problema. Absolutamente sin ningún problema, ¿no? Tenía los esclavos que te diera la gana, tratar a los esclavos como cosas, ahí está, ¿no? Desde trataba a los esclavos como cosas. Y, y de repente, de aquí, en mitad de este modus vivendi, de este modo de estar, aparentemente bastante fácil, ¿no? Que posibilita y facilita y bendice y todas estas cosas, aparece como un grupito que va a ir creciendo, ¿no? Unos que siguen a un tal Cristo, ¿eh? Y que hacen cosas rarísimas. De hecho, al principio estaban vistos como una secta. Una secta, como era pequeña, no le daban no le prestaban atención, pero realmente seguía creciendo. ¿Por qué crecía? Cuando, digamos, la adhesión a esta secta, ahora son los cristianos, ¿no? Era bastante arduo, de un compromiso bastante mayor a lo que es la vida cristiana. Entonces, ahí vemos que para ser cristiano, entre otras cosas, tenías que dar el 10% de tu dinero, el diezmo, ¿no? Tenías que cuidar a los ancianos y a los niños que no valían absolutamente nada de nada en la sociedad romana. Tenías que asistir todas las semanas a una celebración, o los sábados o los domingos. Por supuesto, no podías abortar, por supuesto, no podías abandonar a tu cónyuge, tenías que ser fiel al cónyuge, no podías tener más de uno, con uno ya está, se acabó el cupo, uno y para siempre. No podían asistir a ciertos espectáculos, a ciertas diversiones, estaba prohibido absolutamente. Y luego algunos negocios tampoco podían. Y aún así, aunque era más complicado todo esto, la gente se convertía. No solo se convertía, sino que la gente perseveraba y la gente iba creciendo en número. ¿Cómo puede ser? Porque humanamente hablando, ahora lo vemos en nuestra época, ¿no? Que parece que hay que reducir la exigencia del cristianismo para que la gente pues entre y ¿no? forme parte de la parroquia. O sea, como que reducir la exigencia no fue el secreto, sino todo lo contrario, y luego la catequesis, que tardaban años, ¿no? 2, 3 años en entrar a formar parte de los cristianos. Ahí está, ¿no? Bueno, pues dice este libro, que es el que me he leído y que me ha encantado, Alan Kreider. Entonces, por supuesto que era la fe en Cristo, pero dice que hay una virtud que pasa desapercibida, que es la paciencia, ¿no? El amor a Cristo y la paciencia. Y entonces él va a intentar mostrar cómo la paciencia, porque es verdad que una vez que te conviertes, ¿no? Que ves que es Cristo, por el motivo que sea, que es verdadero, que eso es... Claro, luego hay que mantenerlo a lo largo del tiempo. Y no solo hay que mantenerlo en lo largo del tiempo, sino que luego van un montón de dificultades, ¿no? Y lo vamos a ver, algunas dificultades las vamos a ver. Ahí están, pues los mártires. Los mártires que tenían que soportar todo un juicio y toda una presión. Estaban los que se casaban con un romano y, era muy difícil convivir con un romano, un cristiano, vivir con un romano.
porque el romano seguía viviendo las costumbres romanas de despreciar la vida, despreciar o tener esclavos, y es un cristiano, pues no debía aceptarlo, ¿no? Y tenía que convivir con eso y a ver cómo transigía o cómo lo aceptaba o cómo lo llevaba. Ahí está. Entonces, uno de los momentos cruciales de los primeros cristianos, que fue como un revulsivo y como una campanada en mitad que fue muy sonado, la campanada esta, fue la ejecución de Felicidad Perpetua, ¿no? Estas que hemos oído, estas mártires romanas, donde aquí que fueron martirizadas en el circo y fueron no puestas ahí para que fueran corneadas por el toro, eran señora y esclava. Entonces, eso fue lo primero ya que la señora tratara a Felicidad, tratara a Perpetua como una igual, ¿no? Y que la tratara con cariño, sabiendo todo el mundo que era una cristiana y la otra era una esclava. Eso fue ya como el primer aldabonazo y fue como un shock en este show del que estaban absolutamente acostumbradísimos, ¿no? A ver sangre, a ver perversión, a ver de todo. Pero sin embargo aquí vieron un destello de nobleza que sorprendió todos los que estaban presentes en aquel espectáculo. No daban crédito que una romana, pues no se desdijera de su amor a esa divinidad de la que profesaba y que decía. Y no solo no se desdijera, sino que además quería morir con Perpetua. Ahí está, ¿no? Entonces, fue por primera vez un espectáculo de intriga, de revulsión, de fiereza y atracción, ¿no? Porque eran aquellas jóvenes que tenían alrededor de 21 años, una era señora y otra era esclava, y por lo tanto, aquello fue un show del cual se nos dice, por todos los escritos que sabemos, todo el mundo hablaba de eso en Roma, de la señora y de la esclava. De hecho, la gente decía que cuando salían las dos a la arena, tuvieron esa gallardía, estas dos mujeres, de mirar fijamente a toda la audiencia, a todo el auditorio, absolutamente a todos, y dice que miraban con alegría. Esa es como la gente se dio cuenta que miraban con alegría. Y esto fue como sin miedo a la muerte, ¿no? Y las dos de la mano. Y ahí está. Se nos dicen por las crónicas que los soldados les obligaron a vestirse como sacerdotes y sacerdotisa, uno y otra, para hacer ese juego, ese show delante de la gente. Y ellas se negaron absolutamente de vestirse, ¿no? de sacerdotes, digamos, paganos. Y entonces, ambas, ya sea la noble y la esclava, se abrazaron delante de todo el mundo, cosa que fue como una cosa impensable, que la señora y la esclava se abrazaran. Es como, claro, para nosotros quizá no tiene novedad o no tiene la fuerza con la que impactaron aquella primera vez a los romanos, ¿no? Entonces fue como un signo gigante de horizontalidad, en los cual las dos eran iguales. Entonces era como una sociedad romana tan sumamente vertical, tan sumamente estratificada, pues aquello fue increíble, ¿no? Absolutamente. Entonces, ante la mirada de los espectadores, los cristianos mostraron nada de miedo, nada de temor ante el César. Y de hecho se nos dice que utilizaban gestos para que todos pudieran observar que no tenían miedo. Y de hecho, Felicidad dijo: lo que tú haces con nosotros, se lo dijo al César delante de todo el mundo, el César, que era el no va más, ¿no? Dios te lo hará a ti. Entonces era una especie como de provocación, de orgullo, de fuerza, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, aquello era impensable. Entonces, este primer martirio ya puso en conocimiento de muchísima gente a la secta, a los cristianos. Y dice: oye, ¿esto qué ha pasado? ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes son estos? ¿Dónde están metidos? ¿Qué les han hecho?
¿no? Pues aquello fue como una barbaridad. Bueno, otro momento que tuvo muchísimo impacto en el imperio fue en la plaga, en la peste que hubo en el año 250. Estaba de obispo Cipriano. Y entonces ahí se extendió, hubo una peste y los cristianos marcaron la diferencia, ¿no? La diferencia fue que mientras los romanos se cuidaban muchísimo a la hora de acercarse a gente que posiblemente podía estar contaminada o tocada o lo que fuera, los cristianos, por supuesto que rezaban y se ayudaban mutuamente. Y esto, la novedad también, que para nosotros quizá no es muy novedoso, es que no lo hacían porque lo decía un oráculo, no decían que el oráculo decía que había que ayudar, sino que era la fe, había que hacerlo porque eso es lo que hay que hacer. No lo ha dicho nadie, un mensajero no, sino lo que tiene que hacer una buena persona, un buen cristiano, es ayudar, ¿no? Y entonces, bueno, este es como otro momento dentro del íter del crecimiento de los cristianos que hizo que fueran muy conocidos y que efectivamente mucha gente se convirtiera al cristianismo, ¿no? Por cómo veían los romanos, cómo se trataban los cristianos entre ellos, y no solo entre ellos, sino con los romanos también. ¿Por qué los cristianos irán a las calles a coger la gente enferma, la gente que, habían echado de las casas porque estaban enfermos, apestados? Y entonces los cristianos, muchos de ellos, no todos, pero muchísimos cristianos salieron a ayudar a los que cayeron contagiados. Antes hemos dicho que en la mentalidad de un romano el centro es el paterfamilias, ¿no? El paterfamilias podía hacer absolutamente todo. Todo es todo. Podía echar a la mujer, casarse con otra, lo que le diera la gana. Entonces, otro punto de contraste que daba el cristianismo a esa cultura romana era que las mujeres tenían una función, tenían un papel dentro de las comunidades cristianas, pero un papel muy importante. Aunque para los ojos romanos, de un romano, pues no vieran la importancia, sí que se veían que los cristianos contaban con las mujeres. Y entonces, eran fundamentales para que la Iglesia viviera su catolicidad, ¿no? Que esto era muy distinto a lo que hacían las mujeres en el culto de Mitra, a que solo se le permitía, por ejemplo, los soldados. De todos esos dioses que hemos hablado antes, en alguno de los cultos solo era para hombres y nada más, ¿no? De las Venus no, pero de otros solo soldados. Estaban como disgregados, ¿eh? En los cristianos no. Las mujeres, había presencia, había niños y, la gente se reiría. Pero ellas eran lo que hacían era vivir en nombre de la comunidad la caridad. Ellas eran las que cuidaban a los ancianos, cuidaban a los niños. Lo que nadie quería hacer lo hacían las mujeres. Y aunque la gente se reía de ellos y decía, las mujeres, pues eso, ¿qué van a hacer? Estaban despreciadas. Le daba la vuelta Lactancio, que era un escritor, decía, sí, lo que quieras, pero en nuestras comunidades hay libertad. Y ya la libertad, como ves, como coge un protagonismo nuevo, porque ya no es la norma de separar, disgregar, sino la norma de la libertad y de la igualdad. Que eso nos va a sonar ahora a nosotros muchísimo, pero es el cristianismo el que los ha introducido, el que ha vivido esa igualdad. Igualdad que, como ves, es que las mujeres no hacían exactamente lo mismo que los hombres, pero lo hacían encantadas y en nombre de Cristo, en nombre de la comunidad. A veces cuando algunos elementos, ¿no? Yo quiero hacer lo otro, lo que hace ese, cada uno que su vocación, lo propio, ¿no? Así está. Como hemos visto ya varios aspectos distintos de cómo se movían las primeras comunidades en el ambiente romano, y qué duda cabe que tenían que afrontar muchísimas dificultades. Entre otras, era la burla constante, ¿no? Ese es el ninguneo de la gente, ¿no? Como el desprecio de lo que estaban viviendo, porque era absurdo, absolutamente, sobre todo con la mirada romana. Y entonces se nos dice
que realmente llevaron con fuerza, con gallardía, con decisión esta lucha, porque tenían claramente la idea de que no era un combate cultural, ¿no? Era un combate espiritual. Entonces ellos conseguían todas esas dificultades, esas fricciones, la espiritualizaban. Entonces no era una cuestión de yo contra el gobernador, de yo contra el vecino, yo contra el César, sino era una cosa del alma contra Satanás, ¿no? Y el imperio de la cruz, el imperio del sacrificio y digamos, la importancia del sacrificio, el valor del sacrificio, porque tenían clarísimamente, pero muy claro, la idea de la cruz. O sea, que como lo tenían el sacrificio de Cristo en la cruz, la importancia del sacrificio lo tenían tan sumamente ¿no? delante de los ojos, que claro, pues tenían una vida muy sacrificada, pues porque sabían perfectamente lo que vale un peine, ¿no? Lo que vale el sacrificio, el valor del sacrificio. Y por tanto, no les importaba bueno, pues sufrir. Cosa que nos tiene que hacer pensar ahora nosotros, ¿no? Que tenemos pavor por el sufrimiento, ¿no? Y en cuanto hay un poco de, en fin, dificultad, pues la gente se arruga, ¿no? Me gusta mucho porque se nos dice que los cristianos, aun todo esto, no fingían sufrir menos dolores, ¿no? Como alguna vez dices, ¿qué tal? Ah, muy bien y tal. ¿Estás muerto de dolor o muerto de tal? No, pues la cosa es con naturalidad. Los cristianos, por tanto, decían que había problemas y ya está. Pero los vivían con naturalidad. No les echaban para abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se nos dice que San Cipriano indicaba que su pueblo experimentaba grandes dificultades en la carne y tormento en el cuerpo. Y bueno, pues tenía muchas dificultades de hambre, de persecución, etcétera, pero aún así, pues estos lo llevaban digamos, desde el punto de vista, lo enfocaban desde el punto de vista del valor del sacrificio. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces, hemos dicho que había un mercado religioso bastante interesante, en fin, que, bueno, si tú te podías inventar una religión, pues podías progresar bastante bien, ¿no? Si decías camelar a la gente, ¿no? Pero claro, tenías que dar algo experimentable, tenías que dar algo a cambio, ¿no? Tenías que, tú como gran fundador de una religión, tenías que dar algo. Entonces, ¿qué es lo que daban, qué es lo que daba en la religión cristiana? Porque exigía muchísimo. Entonces se nos dice que lo que proporcionaba la religión cristiana a los participantes era la felicidad. Dicho de otro modo, todas las religiones que existían en el imperio, ninguna de ellas daba la satisfacción o la felicidad que otorgaba la vivencia de la fe. ¿Mm? Entonces, ahí está. Pues eso es importante, digamos, el pozo, el gusto, el regusto que deja el vivir como Dios manda la fe, ¿no? Ahí. En todo este ejercicio de caridad, digamos, a granel, ¿no? No una caridad, digamos, planificada, pensada, sino allí donde fuera, etcétera, se nos dice que nuestro amigo Constantino necesitaba, para construir Roma, necesitaba material. Entonces, parte del material es mano de obra barata, es decir, esclavos. Entonces, lo que hizo fue ir a Egipto e hizo una redada en Egipto para conseguirse mano barata. ¿Qué quieres que te diga, no? Entonces, ya, trae para acá mano barata, sin pagarle nada. Y entonces, lo que tuvieron que hacer Constantino, de la vuelta a Roma, claro, efectivamente tuvo que parar en Tebas. Y entonces en Tebas, para que no se escaparan todos los esclavos que habían conquistado o atrapado allí en Egipto, los metieron a la cárcel, estuvieron ahí en la cárcel un par de días para descansar, para habituallarse, etcétera, y salir. Y en Tebas corrió el rumor de que Constantino había conseguido esclavos, entonces que estaban en dirección Roma para seguir construyendo Roma, etcétera. Y entonces los cristianos de Tebas lo que hicieron fue acercarse a la cárcel para llevar, sin más, ¿no? Para llevar ahí comida, agua, etcétera, a los presos que eran de Egipto, que no eran cristianos, eran esclavos, que era tal, ¿no? Bueno, y allá había un tal Pacomio, que recibió comida, que ya recibió agua de unos cristianos. Entonces, este tal Pacomio, que era originario de Egipto, claro, este quedó también choqueado. Dice, pero ¿esto quién es este? ¿Estos quiénes son? ¿No? Entonces,
Entonces es cuando le dijeron, estos son cristianos. Y eso de, ¿qué es eso de cristiano? Es los que siguen a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Entonces dicen, el unigénito de Dios, ¿no? Entonces, el unigénito de Dios que dijo que había que hacer bien a todos, porque hay que poner la esperanza de hacer bien para ir al cielo, ¿no? Ya está. Entonces, Pacomio fue cuando se liberó, después de hacer unas cuantas casitas, unas cuantas piscinas, a algún emperador, a algún yo qué sé quién, a algún lacayo romano, pues en Roma buscó una iglesia, pidió ser catequizado, pidió ser bautizado, y fue el fundador de la tradición monástica conventual. Fíjate el impacto que tuvo en la barra de pan que le llevaría, yo qué sé, Priscila, o yo qué sé, o la Patricia. No sé, alguien le llevó pan y agua ahí a este Pacomio y el impacto que tuvo en la historia, ¿no? Entonces, ¿qué costumbres tenían los primeros cristianos? Pues mira, te voy a leer unas costumbres que tenían. Entonces, se reunían con frecuencia. Con frecuencia era al menos una vez a la semana. Tenían costumbre de orar de pie. Tenían costumbre de alabar a Dios. Lo hacían en muchos sitios, ¿eh? No solo en la casa, metidos en una esquina, sino en cualquier sitio. De orar en pie o alabar a Dios se cortaban un poco o intentaban no hacerlo en público si les iba a traer problemas. Si no les entraba, no, si no les, en fin, no les metía ningún tipo de problema, lo hacían allí donde estuvieran o donde tocara, ¿no? Tenían la costumbre de hacer la señal de la cruz. Son cosas que, hay muchas cosas que es curioso que las hemos perdido, ¿no? Tenían costumbre de comer juntos. Tenían costumbre de discernir las cosas cuidadosamente, ¿no? Cualquier cosa. A la hora de meter a alguien en la comunidad, a la hora de pedir más, a la hora de hacer construcciones, todas estas cosas, ¿no? Eran muy sinceros. ¿Y por qué tiene que ver esto, lo de la sinceridad? Porque no juraban nunca, ¿no? Decían el sí y el no. Que lo llevan a cabo, ¿no? No tomaban represalias, ni se ponían nerviosos cuando hacían negocios que exigían el pago inmediato, y si no, bueno, pues ellos no, esperaban pacientemente a que quien fuera les pagara, no estaban sobre la persona para pedir el dinero que les debían o lo que sea. Otra de las cosas que hacían era memorizar textos. Memorizaban, todos los pasajes de las Sagradas Escrituras que podían. Otra de las cosas que hacían era asistir a enfermos, a los cautivos, como hemos visto ahí con Pacomio. Practicaban la hospitalidad. Cuando venía alguien de paso, lo acogían. Daban dinero, daban ropa, daban alimentos, practicaban la castidad, y afrontaban la muerte sin temor. Esto estaba bastante bien, ¿no? Entonces, todas las iglesias, todas las comunidades, es lo que dice este libro, practicaban un hábito. Tenían un hábito distinto, se notaba, porque era una cosa distinta. Gente que no jura, gente que no... Ahora tendríamos que decir, ¿no?, que no blasfema. Bueno, gente que no jura, gente que da, ¿no?, que presta y que no se pone, oye, dame, oye, dame, oye. Bueno, todas estas cosas. Y todo este conjunto de cosas y más, ¿no?, que van a ir saliendo, lo vivían con gran paciencia. Con gran paciencia. No bajo tensión, no con el nervio, no con... En fin... pidiendo, ¿no?, o aguantándose una especie de mortificación tensa, sino que, ¿no?, con sencillez y con naturalidad daban, cedían, acompañaban, ayudaban, con una gran generosidad, una gran magnanimidad. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ya, de la mano de Alan Craig, o de nuestros primeros hermanos, los cristianos.
aquí en Radio María, en Tu Cura de las Ondas. Estamos de la mano de nuestros primeros hermanos, de los cristianos, cómo vivían aquello. Y entonces, la tesis de fondo es que lo consiguieron, por supuesto, por amor a Cristo, pero viviendo la virtud de la paciencia, ¿no? Porque la presión era tan grande que tenías, soportabas el peso de la cruz o tu ser cristiano constantemente, ¿no? Todo el mundo te lo hacía saber, o tú eras consciente efectivamente de lo que costaba ser cristiano, y eso era el único modo de vivirlo tranquilamente, o era la paciencia, y ya está. Entonces, va a llegar un momento que, gracias a Dios, este hábitos, porque dice muchas veces el libro que es un hábito, no son prácticas esporádicas, aquí o allá que se hace y luego la gente se olvidaba de ser cristiana, vivía cristianamente en el culto, y luego, no, era constantemente, en la calle, en los negocios, a la hora de hablar, a la hora de prestar dinero, a la hora de vivir, constantemente. Y eso es lo que va a producir ese impacto en la sociedad. Y van a ser fácilmente detectables los cristianos, ¿no? Este es cristiano, porque no presta usura, ¿no? O porque no te reclama con urgencia el dinero, o porque está cuidando a un enfermo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, hay otra fase, luego después de como una gran conversión, o ya los números empiezan a ser importantes, hay una parte otro modo de vivir la paciencia, y es cuando empieza la gente, los falsos cristianos, es lo que dicen. Orígenes habla de los falsos cristianos, y Gregorio también habla de estos falsos hermanos, en el sentido de cristianos que no acaban de vivir bien. Y como, añade a la propia comunidad un nuevo grado de paciencia, una paciencia distinta, que no es la paciencia con el romano, que no es la paciencia con el pagano, sino es la paciencia con un hermano. Un hermano que efectivamente, que sí, que trae cosas para decorar el altar, que da algo de dinero, que ayuda un poco, pero todo el mundo sabe que no está interesado en cambiar, ¿eh? Que no intenta dominarse, pues ni la forma de hablar, ni los cultos a lo que va, que participa algo aquí o allá, y entonces, que no tiene la pureza, la intención, ¿no? de vivir, ¿no? Esa la caridad, porque se irrita, o porque, en fin, es un avaro, o lo que quieras, ¿no? Y entonces, habla Orígenes de aquí la teología sobre el testimonio de los cristianos cambia, porque antes era como muy pura, muy clara, muy nítida, ¿no? Los que mueren como felicidad perpetua, los que salen a coger cuerpos contaminados de una peste, los que van a visitar, ¿no?, a las cárceles, a la gente, a los presos, a los esclavos, y les da. Y ahora empieza a aparecer gente que entra en las iglesias, en las comunidades, pero no acaba de vivir, ¿no? Entonces eso es como un nuevo peso que habrá que hacer, ¿no? Así es. Entonces, de hecho, San Gregorio nos dice que cuando se van convirtiendo más adelante grandes masas de gente, tenían que soportar en esas conversiones, que son como más, en fin, a granel, o un poco más masificadas, que no acaban de erradicarse ciertas costumbres. Por ejemplo, los refrigerium. Los refrigerium, que viene de tomar un refrigerio, ¿no? Los refrigeriums eran, por lo que se ve, que no tenía, yo me he enterado ahora, eran comidas que hacían en los cementerios, ¿no? Porque parte de la religión romana era adorar a los muertos. Y para adorar a los muertos iban a adorarles al cementerio. Pero claro, esta costumbre de ir a los cementerios no se erradica de la noche a la mañana, ¿no? Por un decreto o porque venga el obispo, porque, la gente seguía. Entonces, es el mismo San Gregorio el que habla de la paciencia, y como dice que efectivamente habrá que utilizar la paciencia, tolerar eso, ¿no?, para luego celebrar la Eucaristía. Y dice que soportando, tolerando ese refrigerium, esa fiesta, esa comida que se hacía en honor de los muertos, pues a la larga, y aquí está la paciencia, a la larga la gente se tendrá que dar cuenta que lo importante no es la comida, sino es la celebración eucarística,
Y entonces, soportando esa fiesta, que es lo que nosotros muchas veces nos pasa en los pueblos, ¿no? Esa verbena que la gente se olvida del santo, ¿no? De lo que es el patrono del pueblo, y dices, bueno, pues soportando la verbena, las borracheras, en fin, el jaleo que la gente dice, oye, estamos celebrando un santo, estamos celebrando a la Virgen, estamos celebrando, y la gente se emborracha o blasfema. Y dice, bueno, pues dice San Gregorio que soportar con paciencia para que a la larga la gente se dé cuenta de lo nuclear, ¿no? Que es la celebración del misterio de Cristo. Ahí está, ¿no? Bueno, pues lo dice él. Esa es más paciencia que vivían ellos y que nosotros supongo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacían? Porque claro, el tema era, y es constante, el hábito, no era sin más hacer una práctica religiosa, sino era un cambio de vida, un modus vivendi absolutamente nuevo. Y entonces para eso sabemos por San Justino, que narra cómo hacían antiguamente, cómo cambiar el hábito de vida, los estilos de vida. Y entonces dicen que el modo de, digamos, de que la gente entrara en las comunidades era por los amigos. Se hacen compañeros, la gente de trabajo, la gente que está codo con codo, dice que se hacían amigos, esto nos lo dice la apología de San Justino, ¿eh? Y entonces los cristianos que están en la sociedad establecen relaciones, ¿eh? En los que va a ir surgiendo temas de fe, y ahí es cuando ¡zas! ¿No? De hecho, estaba hablando, bueno, el fin de semana que he estado por ahí, me decían que ha subido un 30%, digamos, la participación en lo religioso de los jóvenes. ¿Y quién predica a los jóvenes? ¿Quién enseña a los jóvenes? ¿Quién instruye a los jóvenes? Los jóvenes. Los jóvenes instruyen a los jóvenes. Y entonces son ellos los que, pues igual que en el cristianismo al principio, ¿no? Son la gente la que habla de temas de fe. Y entonces arguyen, discuten, enseñan, invitan, etc. Y entonces hay una gran catequesis de bautismo. Y luego que los primeros obispos, todos los grandes obispos, se nos dice que escribían mucho. De hecho, hay muy buena literatura y muy buena teología porque escribían, porque en un mundo totalmente pagano, en un mundo cristiano, lo que tenían que hacer era dejar muchas cosas escritas, enseñadas, que pensaba que es algo parecido a lo que hay que hacer en Internet, ¿no? Hay que dejar muchas cosas, porque si solo hablan unos, los otros, esos, pues claro, al final la gente, tú pones ahí, yo qué sé, cristianos, entonces te van a decir que son unos pedófilos, que son unos tal, que son unos manguis. Entonces, la gente tiene que subir cosas a Internet para que haya, ¿no?, gente que diga cosas como Dios, con sentido común, ¿no? Bueno, pues esto ya lo hacían en el antiguo, los primeros cristianos, ¿no? Entonces, después de que los amigos se hacen amigos en la sociedad, dicen, luego había una preparación bautismal. Y entonces se nos dice, que es muy interesante esto, que la mayoría de la gente era ignorante y bárbara, ¿no? Entonces, que no conocían ni el alfabeto, o sea, no sabían nada, pero es muy bonito, decía que ni esto, esa dureza de corazón a nivel cultural, digo, bueno, esta estulticia, vamos a decir, no impedía que la Iglesia los aceptara para que fueran discípulos de Cristo. O sea, no tenían que ser grandes eruditos, ¿eh? Lo único que tenían que hacer era conocer el mensaje de Cristo y vivirlo. Conocerlo y vivirlo. Entonces, que no podían redactar salmos, que no podían tal, bueno, pues ya está, hombre, es mejor, ¿no? Pero dicen, bueno, se nos dice que los candidatos tenían que aprender las enseñanzas, las básicas. Ya está, ¿no? Recordar el compromiso que tomaban, ¿no? Y ya está, no había mucho más. Entonces, después del bautismo, lo que hacían era, ya una vez creyentes, lo llevaban a sus casas. Tenían que hacerlo en sus casas. Bueno, como ves, no cambia muchísimo. No cambia muchísimo. Quizá ahora lo que tenemos que hacer es como recordarlo otra vez, ¿no? Porque los bautizos ahora quizá pues no conllevan un hábito nuevo, ¿no? Lo hacemos todo pim pam y dices, bueno, ¿y esto dónde ha quedado? Pues no se sabe muy bien, ¿no? Bueno, dice la paciencia que decía ahora dice San Clemente de Alejandría, que tal vez resulta imposible erradicar de inmediato las pasiones que se han desarrollado a lo largo del tiempo en los bautizandos, ¿no?, en los catecúmenos. Pero con la fuerza de Dios
la súplica del hombre, la ayuda de los hermanos, el arrepentimiento sincero y la constancia se conseguirá. Es como... eh, a mí me parece maravilloso esto, ¿no? Como un sentido, que es lo que hacemos nosotros ahora también, ¿no? Venga, con la sinceridad, hay que pedir a la gente la rectitud de intención, ¿no? Esa sinceridad del hombre. La ayuda de los hermanos, el arrepentimiento sincero, bueno, pues adelante, ¿no? Y por tanto, nos dice el Clemente de Alejandría, que es del todo necesario, ¿eh?, que se acojan un hombre de Dios para que les forme. Eso es la dirección espiritual, es lo de toda la vida, y ahora que se ha echado por la ventana desde hace unas décadas, ahora todo esto, eso es absolutamente lo de toda la vida, ¿no? Y ya está. Entonces, forma de hablar, forma de vivir, la familia, etcétera. Ahí tenía que estar el cristiano presente. El cristiano tenía que seguir siendo cristiano en casa, con su mujer, con su marido, con sus hijos, etcétera, ¿no? ¿Y cómo era? Al hablar. Decía San Justino, nos dice, al hablar, que se habla con humildad, sin escándalo, sin orgullo, sin ofender. No deben mentir, no deben despreciar, y esto aquí, ojo al dato, ni lisonjear a nadie. Ay, Verónica, qué maja estás hoy. No. O al jefe, eres usted el mejor y tal. A ver si luego te da una vacación más, ¿no? Un día de vacación más. Nada, aquí una cosa amable, en fin, serena, medida, real, sincera, etcétera, ¿no? Y luego nos habla también del vestido, de cómo tienen que ir los cristianos. Entonces, de los cristianos, las cristianas, ha de ser sencillo, no debe ir a la moda moderna. A saber qué moda era aquella, ¿verdad? Pues ya, sencillo, ¿verdad? Bien vestido, elegante, etcétera, ¿no? Bueno, entonces se nos dice cómo para todo esto los conversos que eran bautizados no eran bautizados inmediatamente. Me estoy dando cuenta que llevo hablando ya un buen rato. Vamos a hacer otra pequeña pausa y volvemos. Venga, no te me vayas. Seguimos aquí en Tu Cura las Ondas, en Radio María. Estamos escuchando en iVoox, en Spotify, en Telegram, en YouTube, en la página web, en todas partes, ¿no? Entonces, estábamos viendo la paciencia en los primeros cristianos que tenían que, bueno, era multifacética, ¿no? Porque estaba en todas partes, había que vivirla, ya vemos que en las comunidades, en la sociedad, en la familia, incluso con uno mismo, esa paciencia constante para perseverar y dar el fruto, el callo, digamos, ¿no? Entonces, hay un momento en Hechos 8:38, que seguro que te lo sabes ya, pero yo te lo recuerdo, no es por nada, que es el etíope de Candaces, que va Felipe por ahí, y entonces le dice, oye, ¿qué vas leyendo por ahí, Felipe? Pues estoy leyendo aquí las Sagradas Escrituras. ¿Qué narices es eso? Le dice el etíope de Candaces. Candace, que es una población ahí al fondo, a la derecha, que tiene una gasolinera muy barata. Bueno, entonces vaya y le dice, bueno, ¿qué es esto? Tal, ¿y yo qué tengo que hacer para...? Entonces se nos dice en las Escrituras, Hechos 8:38, que se le bautiza ahí directamente. Entonces uno puede decir, bueno, pero dice aquí nuestro amigo Alan Crane en el libro, ¿por qué vemos en las Sagradas Escrituras ese bautizo tan inmediato, tan rápido, incluso con el Señor, ¿no?
con Juan Bautista, que les bautizaban ahí todos ahí, venga, bautizo. Y lo que vamos a ver en las primeras comunidades cristianas, que ralentizan el bautizo muchísimo, 1, 2 y 3 años. Eso, ya habías caído en eso tú, ¿no? ¿Y por qué hacen eso? Entonces, se nos dice que la rapidez por la cual bautizaban al principio del todo, la rapidez, la inmediatez, es que sí, se nos dice que los judíos, ser judío es ya la preparación divina, es la preparación de Dios para el cristianismo. O sea, el Antiguo Testamento es la gran preparación para que cuando llegue Cristo la gente diga, creo, eres el Mesías, eres el Salvador. No hay mayor mezclado. Preparación que ser un buen judío. ¿No? Y ya está, la Virgen María era judía. Y ya está. Y los apóstoles. Entonces, en cuanto tuvieron contacto y conocimiento de Cristo, confesaron inmediatamente. Y con eso muchísima gente. Es el Señor, es el Mesías, ¿no? A lo largo del tiempo, cuando se va separando, digamos, la muerte, la resurrección, muerte y resurrección de Cristo, y digamos, la distancia no solo es cronológica, sino también cultural, porque estamos hablando de los romanos, ya no está hablando de judíos, estamos hablando de gente que con digamos, una cosmovisión, una comprensión de lo divino, de la ciudad, de las normas, de la importancia del hombre, que no tiene nada que ver con el mundo judío. Por lo tanto, eso se nos dice que tenían que prepararse. Entonces, incluso de 3 años, ¿no? Y tenían que conseguir que la persona, para cuando se bautizara, tuviera un hábito, un estilo de vida distinto. Tenía que erradicar, extirpar ciertos modos de vida que eran incompatibles, ¿no? Con el ser cristiano. Entonces, sin embargo, se nos dice que la conversión no es un modo de pensar, ¿no? Y tampoco es un sentimiento, ¿vale? No es una experiencia, sino se nos dice expresamente en la carta de Orígenes que es un cambio de vida. Es un cambio de vida, ¿no? Y un rito. Un cambio de vida, la conversión es un cambio de vida y un rito, que es el bautismo, en nombre de Jesús. Esa es la conversión. Una gente puede decir, bueno, ahora creo en Dios y porque estás pensando, ¿no? Y dices, no, pues da igual que pienses lo que pienses. O sea, la convertirse no es pensar. Convertirse, según esta carta, es así, ¿no? Entonces, lo que hacían los catequistas, estos directores espirituales, estos amigos, lo que hacían era guiar a los catecúmenos. Es muy interesante porque se nos dice explícitamente que los guiaban a través de los altibajos. Los altibajos que sufrían, en fin, que también era llamado, estos altibajos, eran grupo de rehabilitación o campo de entrenamiento o escuela de lucha. Porque no era fácil, ¿no? O sea, empezar a vivir un estilo de vida absolutamente nuevo y distinto. Bueno, pues uno supongo que subiría con el subidón y luego el bajón, ¿no? Es como, esto hoy muy fácil, hoy estupendo, y vamos, ahí estaba, pues los catequistas que acompañaban, y ya está, ¿no? Entonces, fantástico. Como ves, me parece que es sumamente interesante este tema. Luego, en el libro, al final, uno de los apartados habla del culto, ¿no? El culto, que es digamos, el centro de la vida cristiana. Ahí está. Que se nos dice que el núcleo que vigorizaba, ¿no?, la vida comunitaria de los cristianos no era la catequesis, sino el culto. Era la adoración eucarística, era la misa, la Eucaristía. Ahí está. El centro era eso. Y lo que le daba fuerza y consistencia al grupo, a la comunidad, la Eucaristía. Y entonces, el culto se nos dice directamente que implicaba tanto el corazón como la mente. O sea, la gente pensaba lo que creía lo que pensaba, amaba lo que creía, amaba lo que pensaba. Esa unidad, digamos, de la persona, ¿no? Que a veces la gente sin querer, ¿no? Nos puede pasar a nosotros, que podemos ir a misa y no creer en algo, ¿no? O no vivir algo. No vivirlo porque no estemos convencidos, ¿no? Como, esto no me lo creo y tal, ¿no? Bueno, pues se nos dice que el culto implicaba el corazón y la cabeza. Ahí está. Y dice que para el año 200
para el año 200 ya se vivía el domingo por la mañana. En principio ellos van a celebrarlo el sábado y va a ir un desplazamiento progresivo del sábado al domingo. Y se nos dice también que había mucha gente que le daba pereza lo de madrugar. Claro, no era fiesta, como comprenderás, y se les pegaba las sábanas. O yo qué sé, lo que tuvieran aquellos, ¿no? Edredón supongo que no. Y entonces, una de las pegas que tenían todos estos catecúmenos era levantarse un domingo pronto, porque luego había que trabajar, era un día más. O sea, no había donde rascar, ¿no? Y esto se nos dice, porque el emperador estableció un edicto por el que estaba equiparando las reuniones nocturnas con grupos subversivos. Entonces, había, por lo que se ve, problemas políticos o sociales o de orden social, y entonces, por eso mismo, los cristianos dejaron el sábado por la noche y empezaron a hacerlo el domingo por la mañana. Entonces, eso es lo que nos dice. Y entonces, para esta época, para el año 200, ya estaba perfectamente estructurado. No sabemos exactamente cuándo empieza antes, ¿no? Toda esta estructura, este orden, pero ya estaban las lecturas, la cantidad de comida que se hacía en la cena era mínima, pero mínima es una cosa simbólica, es decir, que la última cena, que la gente sabemos que era la última cena, ¿no? Desapareció absolutamente y quedó una cosa simbólica de pan, de agua y vino como cena. Ya está, una cosa muy frugal, ¿no? Y luego, para el año 200, aquí el único que hablaba era el presbítero. Años antes, había un diálogo entre el presbítero, entre la comunidad, y había una especie de catequesis, pero ya para el año 200 ya se sabe todo el mundo que habla. Y el sacerdote hacía una gran oración, que era el prefacio, y claro, le salía como le saliera. Pues un domingo a las 7 de la mañana o a las 6 de la madrugada, a mí no me sale ni el año de mi cumpleaños. O sea, imposible. Menos mal que está todo escrito y hay que leer, porque si no, no me sale nada. Gracias a Dios hemos evolucionado. Si tuviera que ser presbítero del siglo III, estaríais todos aburridos y muertos de la que no iba a decir jamás. Bueno, entonces, se nos dice que el domingo ya se reunían, que generalmente se reunían en casas y que tenían problemas en las casas de cantar, porque eran casas, era domingo, y madrugaban y entonces molestaban. Entonces tenían que moverse de sitio. Todas estas cosas son muy peculiares que a lo mejor no habías caído en cuenta, pero me parece muy curioso y muy simpático de conocer, ¿no? Se nos dice incluso que las casas no eran grandes, no eran palacios, eran pequeñas, y que a veces la gente no cabía. Entonces intentaba que todo el mundo estuviera cerca y que nadie diera el cogote a nadie. Se nos dice directamente, expresamente esto, ¿no? Que en las fiestas, sobre todo, que la gente no diera el cogote a otro. Y dice, bueno, pues ahí está. Bueno, y sigue el libro, pero no te voy a decir, porque no hay tiempo, entre otras cosas. Pero ya lo tienes aquí. O sea, me parece una delicia. Yo lo he disfrutado como un enano. La paciencia, Alan Kreider, ciertamente nosotros necesitamos de eso, porque, bueno, pues yo creo que se replica todo perfectamente. Todo lo que he contado es absolutamente actual. Y creo que es más difícil para nosotros porque hemos perdido muchas cosas que nos vienen muy bien, nos vendrían muy bien. El retraso de los sacramentos, que la gente se lo piense bien, de ver los hábitos, si la gente cambia, etcétera. Bueno, todo eso ahí estaba y ahora, pues yo qué sé lo que pasa. A mí no me digas, yo soy mandado. Así que, oye, que te veo dentro de 15 días. Y si no, en cualquier plataforma de internet, ahí estamos esperándote para lo que quieras. Venga, yo te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros. Amén. Un fuerte abrazo. Han escuchado Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde.